Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, Zygmunt Bauman sobre daños colaterales. Y a mí me gusta mucho ese texto porque Bauman, que es un gran filósofo de Polonia, que tiene unos libros maravillosos, habla de lo que significa la inequidad en la vida humana, no como un asunto material, sino como un asunto político, como un asunto social, como un asunto profundamente humano, que yo estoy convencida que nosotros no somos tan conscientes. Y por eso me parece importante, primero, que este tema esté puesto en esta mesa de conversación, en este intercambio de saberes, porque también la Comisión de la Verdad ha concluido ya de alguna manera, pues una cosa que es muy evidente, pero que tiene muchos argumentos ya para decirlo, que la inequidad alimenta la guerra, que la inequidad es un factor de persistencia de la guerra, que es muy difícil vivir un estado de paz con un estado de inequidad tan grande como el que tenemos. Y es una excusa que utilizan los actores armados para ser parte del territorio. Perfecto, eso. Entonces, como dice la canción de Dime la verdad, unos vinieron para salvarnos del gobierno y el otros para salvarnos de los otros, y todo el mundo cree que tiene que salvar una sociedad, y como la sociedad no ha tenido suficiente atención, cree que estos grupos pueden hacer algún tipo de trabajo. Entonces, bueno. Entonces, yo encontré como el último dato cierto que encontré, es que en el 2020 el DANE decía que el 42.5% de la población colombiana tiene pobreza multidimensional. Es decir, más de 21 millones de habitantes tienen una pobreza en muchos sentidos, no solamente económico, sino también educativo, de oportunidades, de muchas cosas. Y es muy difícil que una sociedad así prospere. Es muy importante entender que la inequidad no cae del cielo, que eso no es un asunto natural. Es natural la desigualdad porque nosotros somos desiguales, porque vivimos en territorios distintos, en culturas distintas, porque la gente nace también en condiciones distintas. Pero le corresponde al Estado equilibrar la cancha, le corresponde al Estado construir condiciones de equidad, que todo el mundo tenga acceso por lo menos a los derechos básicos fundamentales para que se pueda construir esa equidad. Y hay un ejemplo muy claro, y es, por ejemplo, en los países nórdicos. En los países nórdicos hay muchas diferencias de clase, pero la tributación, los impuestos equilibran la cancha, que es lo que no hemos podido hacer aquí, porque eso es un Estado que está manejado por élites, que no deja que le pongan impuestos, que no deja que avance la reforma rural integral, que no deja que avance el catastro multipropósito, que es el que le permite a los municipios saber cuánta tierra tiene y a quién le cobra los impuestos. Bueno, entonces es importante saber que pues que la inequidad o la falta de equidad es una decisión de un sistema, del Estado, no es un asunto natural, no es que aquí hay unos pobres, no. Eso se puede resolver y se puede corregir, y para eso están hechos los estados. Lo segundo es que la inequidad también tiene mucho que ver con la noción que tenemos del otro, que nosotros pensamos que hay gente que merece menos, que hay gente que es menos, que hay gente que no merece ser tenida en cuenta ni merece las mismas oportunidades. Y eso está inscrito en nuestra cultura, que es una cultura muy colonial, que se apegó mucho a las categorías coloniales, que eran las categorías del gran señor y la plebe, del racismo, del clasismo, del patriarcado. No es tan normal
que los países tengan todavía esa herencia tan marcada. Es decir, los países muy subdesarrollados la tienen, pero nosotros ya ahora que hubiéramos salido de esas nociones del patriarcado que hace que sigamos pensando que hay gente que puede invisibilizarse. Y eso persiste mucho porque a las élites les interesa que persista. Les sirve mucho esas categorías que excluyen, que ponen en otro lugar a ciertos sectores. Y lo otro es que más allá de las consecuencias económicas, realmente hay un montón de consecuencias que son muy dolorosas y es que la gente sienta que no tiene un lugar, el no lugar. Cuando tú no tienes oportunidades, cuando tú no tienes trabajo, cuando tú no tienes posibilidad de avanzar, tú sientes que no hay un lugar y no tener un lugar es un sentimiento que debilita mucho la persona en su autoestima, socialmente, humanamente. Yo pienso mucho en los jóvenes que son los NN o los Nini, que no tienen ni trabajo, ni estudio, ni nada. Uno, ¿cómo hace para conseguirse una novia? Entonces se va a coquetearle a una muchacha y la muchacha le dice, ay, ¿usted qué hace? Nada. ¿Y usted qué estudió? Nada. ¿Y usted quién es? Nadie. Difícil, es muy elemental. ¿Cierto? Es que tú, ¿a qué te apegas? Y eso hace que sean sujetos muy vulnerables a la guerra, como tú dices, por eso los actores armados se valen tanto de esas personas que tienen tan poquitas oportunidades en la vida. Y al mismo tiempo, eso genera mucha incertidumbre y mucho miedo. La gente que no tiene garantizado el mañana, no pasado mañana, el mañana, siempre está llena de miedos y llenas de incertidumbre. Y eso genera también un estado de cosas muy difíciles socialmente porque eso genera violencias, eso genera depresiones, eso genera vínculos perversos. Si tú no tienes a qué agarrarte en el futuro inmediato, cualquier cosa te sirve o nada te sirve. Hay una condición humana muy precaria, muy frágil. Y de eso se valen mucho los poderes también. ¿Sí? Y también el hecho de tener un montón de gente que trabaja por cualquier cosa, que es reemplazable y que permite que haya un mercado laboral tan precario, porque como hay tanta mano de obra disponible, tú no necesitas subirle el sueldo a nadie. El señor no te quiere trabajar por 20, tranquilo que yo consigo uno por 15, y los hay. Por eso también todo eso que pasa con las migraciones y esas cosas. Pero también se producen unos sectores de la sociedad que no solamente son invisibles, sino que también se convierten en criminalizados. Los pobres son criminalizados. Los pobres siempre son sospechosos ante el sistema, ¿cierto? Y eso hace que también se generen unas brechas cada vez más grandes y esos miedos que producen esas brechas también son muy alimentados por el sistema, porque el sistema vive mucho de eso, de vender seguridad, de los estados de excepción también, cuando la policía tiene permiso de hacer cualquier cosa. Y termina la misma fuerza pública y termina el mismo Estado ahondando la brecha, porque lo que pasó con las manifestaciones de abril de este año contra los pobres y la criminalización de la protesta social, la criminalización de las demandas sociales. Los pobres no tienen derecho a demandar derechos, los pobres no tienen derecho a levantar la voz y el Estado está construido sobre esa base, sobre la criminalización de la protesta social y mucho sobre la criminalización de los sectores más pobres. Fíjate que aquí un campesino, un obrero, un negro, un indígena, es sospechoso. Un inmigrante, un desplazado, toda la gente que se va estando en los bordes resulta siendo sospechosa para el resto de las élites y del centro de la sociedad. Y eso genera unas brechas que se van volviendo, que van impidiendo la convivencia y la solidaridad, porque uno siempre tiene miedo del otro, de la alteridad, porque hay unos otros que
que te van a robar, que te van a quitar lo que tú tienes, así sea como institucionalmente. Por eso la gente en este país resolvió que todo el que pide un derecho es comunista o castrochavista. Entonces lo excluyen, lo ponen en un rincón y lo pueden matar, lo pueden eliminar judicialmente, simbólicamente, físicamente. Eso va generando un daño. Y el Estado se ha convertido en un Estado que abandonó su tarea fundamental de construir esa equidad, de ser un Estado social, y es un Estado de mercado también, es un Estado que está más interesado en el consumo de la gente que en el bienestar de la gente. Pero es importante también entender que el Estado no actúa solo, que el Estado también está conformado por una serie de intereses de sectores económicos y de sectores políticos que alimentan ese estado de cosas. Llegamos a un punto en que terminamos estigmatizando a los pobres y haciéndolos responsables de su propia pobreza. Es que no trabajan, es que no les interesa, es que no están dispuestos, y por eso se vuelve una sociedad llena de miedos, llena de temores, y el Estado no garantiza que haya caminos legales para acceder a los derechos. Entonces hace que mucha gente en los estados de angustia busque los caminos ilegales, y eso lo vemos, y por eso llegan a la guerra, a la venta de drogas, a todas esas cosas. Y finalmente decir que hay una inmensa capa de la población que no nos ha importado, que es invisible, y por eso los mataron y no nos importó, porque aquí mataron fue a los campesinos, a los sindicalistas, a los negros, a los afro, a los indígenas. Entonces, contra ese estado de cosas tenemos que ser capaces de luchar. Y eso tiene que ver con cada uno de nosotros en todo. Tiene que ver con la manera como nos relacionamos, cómo tratamos al otro, cómo ejercemos también los deberes con los que están alrededor. Y por supuesto con elegir un gobierno y unos gobiernos que se hagan responsables de cumplir el papel que están llamados a cumplir. Es decir, nosotros tenemos los gobiernos que nos merecemos, por ignorantes políticamente o por vendidos también políticamente. Entonces nos tenemos que hacer responsables, porque es imposible que en este estado de equidad, de inequidad, todos seamos felices. Yo creo que también los ricos tienen un nivel de infelicidad muy grande porque también tienen mucho miedo todo el tiempo. Tienen miedo de que les quiten los beneficios, tienen miedo de los otros, pagan enormes cifras por seguridad y al final tampoco pueden ser solidarios. Quiero escucharte. Bueno, el tema de inequidad, bueno, Colombia ha sido un país que desde su colonia, de la fundación como tal, se ha dividido, ¿sí? La sociedad siempre se ha dividido, incluso el tema de los esclavos cuando llegaron a Colombia, al territorio americano. Entonces nos dividieron desde los españoles, nos dijeron que los indígenas, que éramos los nativos, pues éramos malos, éramos peligro para ellos, que eran la élite en ese entonces, igual que los negros, y es por eso es que, digamos, en Colombia, Palenque es el primer territorio donde los esclavos se liberan. Entonces eso digamos, ha generado que los gobiernos o quien nos gobierne generen sus estrategias en torno a eso. Ellos saben que si nos dividen, que si logran demostrar de que somos pobres y que hay otros que son ricos, hay unas necesidades. Entonces para los pobres hay una necesidad y para los ricos son otras. Pero el problema radica es que cuando el gobierno mira que para los pobres ser pobres está normal y para los ricos ser más ricos está también normal, entonces es ahí donde se dividen. Pero digamos, lo que pasó en Colombia fue un estallido social que demostró la inequidad que hay en el país, ¿ya? Y entonces, como lo decían, los que salían a marchar eran vándalos. Yo tuve la oportunidad de estar acá en el paro y pude conocer la historia de muchos jóvenes en Barranca Bermeja.
Y acá hablando en el territorio, digamos, ya los grupos armados, como los paramilitares, la guerrilla, no tienen tanta influencia militar, se puede decir, pero la inequidad que hay en Barranca Bermeja ha llevado de que las armas o las drogas sean la única solución que hay. Pero ¿y por qué? Porque es que hay barrios en Barranca donde el Estado no llega, el gobierno no llega con una beca. El gobierno, digamos, dice, bueno, estamos entregando 1000 becas a los estudiantes, pero hay jóvenes en Barranca Bermeja que ni siquiera saben que hay becas. Hay jóvenes en Barranca Bermeja que crecen con la mentalidad de que una universidad está lejos. Incluso no es porque no quieran estudiar, sino que la misma sociedad los incluyó y no se crea un nivel de superación en la sociedad. O sea, yo como joven, digamos, si mi papá fue albañil, entonces yo voy a ser ayudante en la refinería y voy a ganar 1.500.000 y pues ya no gano un mínimo como mi papá, pero me va bien y ya, ahí me quedo. Entonces, no hay una forma, digamos, que se pueda generar una estrategia para que los jóvenes vean la posibilidad de surgir. Es que cuando un joven va a la universidad y se vuelve profesional y puede trabajar en lo que estudió, no solo se está cambiando la vida del joven, se está cambiando la vida de una familia. Entonces es ahí donde no se llega, o sea, es mirar más allá de lo que vamos a cambiar. Y no vamos a darle la oportunidad solo a un joven de la universidad. Hoy todavía hay generaciones donde los jóvenes han sido los primeros en graduarse de bachillerato. Mucho, todavía. Entonces eso muestra cuando los papás dicen con orgullo, no, es que mi hijo es el primero en graduarse de la familia, pero eso muestra la inequidad, ¿sí? Y hoy las posibilidades de las nuevas generaciones son mínimas, y lo digo porque, ejemplo, mi papá es soldador, se dedicó a la industria del petróleo, pero él logró sacarnos adelante, él tiene casa. Digamos, ¿una familia de cuánta gente? ¿Cuántos hijos? Bueno, en la casa somos 3, pero digamos, mi papá tiene una niña, una hermana, y mi mamá tenía otro hijo, ya son súper grandes, pero la familia son 3. Pero entonces, ¿cómo se cambia eso? Entonces, hoy, digamos, la posibilidad de los jóvenes ha sido mínima, hacer una casa. O sea, un joven en este momento ver una casa, lo ve lejos, no lo ve como prioridad. Y es donde dice, hombre, pero tener una casa digna, digamos, es una necesidad para todos. El tema de pagar arriendo, el tema de que yo ya no me voy para una invasión, sino que tengo que ir a una casa propia. Entonces, ¿qué pasa? El Estado, sus beneficios, no los lleva donde los tiene que llevar, ¿sí? A donde, ejemplo, si yo tengo que ir a los barrios más vulnerables y decir a los jóvenes, venga, es que ustedes pueden estudiar. Si ustedes se gradúan de bachillerato, yo les garantizo la universidad. Pero hay jóvenes que no ven eso. Los jóvenes ven es la persona que ha llevado años manejando la olla y le dice, claro, venga, que se va a ir a estudiar, venga, gánense 30.000 pesos y se vende tantos moños y ya, y eso es, y yo le vendo como yo conozco a los del barrio, pues yo vendo a los del barrio. Y eso ha generado una serie de brechas en Barranca Bermeja que hoy nos está costando la vida, porque hoy el microtráfico está afectando a Barranca Bermeja. Y si ojalá fuera solo el microtráfico, no dice, bueno, la venta de drogas. Atrás de la venta de drogas viene el sicariato, viene el robo, porque en muchas comunas de Barranca Bermeja los mismos que manejan el microtráfico son los mismos que manejan se puede decir los ladrones, el sicariato, y lo peor de todo, son los mismos que manejan la seguridad en los barrios. Claro, por ejemplo, claro, yo llego, a mí llegan y me roban y yo le digo a Julanito, me robaron el celular, ¿cómo lo recuperamos? Le vale 100.000 pesos, ya se lo consigo. Claro. Entonces se crea una estrategia de criminalidad que normaliza todo. Entonces los jóvenes normalizan todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero no normalizan de que podemos salir adelante. Hay muchos lugares en Barranca Bermeja, y voy a tomar casos concretos como el Llanito, el corregimiento del Llanito, que es un corregimiento de pescadores, San Rafael de Chucurí, que también es un corregimiento de pescadores. Llanito es un barrio. No, el Llanito es un corregimiento. Aquí cerquita. No sé si conoces un puente que es largo en la ciencia. Sí. Bueno, este es el Llanito. Ah, claro. Entonces, el Llanito se creó porque ahí venían buques
de Barranquilla y de Santa Marta a pescar. Y se quedaron, los pescadores se quedaron. Y ha sido, digamos, un lugar de pescadores, pero hoy la industria del petróleo entró a romper esa cultura. Entonces, el llanito, la ciénaga se secó, no hay peces, ¿sí? Por diferentes factores. Entonces, ¿qué pasa? Solo queda trabajar en la industria. Pero entonces, ¿qué pasa? Allá no hay, allá solo hay dos ingenieros, Dos dos ingenieros. ingenieros que sean de la comunidad. Y la mano de obra calificada la traen de otros lados, de Barranca, del centro, incluso en otras partes del país. Pero entonces, ¿por qué nosotros no le apostamos? Yo le lo decía a una líder, ¿por qué no le apostamos a tener ingenieros en el llanito? Claro. ¿Por qué no le apostamos a tener geólogos? ¿Por qué no le apostamos a tener comunicadores sociales? Si el llanito va a dejar atrás la pesca y se quiere dedicar a la industria del petróleo, bueno, cada territorio es autónomo de qué se dedica, pero hay que generar las estrategias para que sean autónomos de su economía, porque entonces siempre vamos a tener al ayudante, allá todo en el llanito todos son ayudantes, ¿sí? Entonces nadie, la mentalidad, y pasa... Pero es que eso se produce también, el sistema también produce esa mentalidad. Hay que encontrar el mecanismo para romperla. Entonces, ¿qué pasa? Mira, resulta que los jóvenes se gradúan de bachillerato en un colegio que se llama San Marcos, que es el único colegio de bachillerato del corregimiento. Ellos se gradúan y resulta que la universidad más cercana es en Barranca Bermeja, ¿sí? Entonces resulta que la mayoría de universidades, ejemplo la Universidad de La Paz, que es la universidad pública en Barranca, su sede queda en Vía Bucaramanga. Entonces, alguien para estudiar en la Unipaz de día tiene que venirse del Llanito a 45 minutos, pagar el pasaje de 2.500 para llegar a coger el bus para la Unipaz. En la Unipaz vale 3.000, entonces ya es un solo trayecto, llevamos 6.000 pesos y deberían 6.000 más. Entonces, dígame, una persona que se dedica a la pesca o que tiene precariedad no va a pagar No puede. aproximadamente 12.000 pesos de No, transporte. no puede. No, y encima lo que usted tiene que pagar en la universidad, que el almuerzo, que todo. Listo, entonces en el día no se puede estudiar, no se puede estudiar en el día. La gente no puede ir a estudiar en el día. Y en la noche. Pero entonces, vamos a ver cómo nos va en la noche. Resulta que los estudiantes que quieran estudiar en la noche, la sede más cercana de la Unipaz al Llanito es el Colegio Seminario. Ahí hay trabajo social, hay logística multimodal, listo. Ahorita que las clases en las sedes empiezan a las 6:30. La última buseta que viene el llanito acá es a las 7 de la noche. Entonces, no puede. Yo me vengo a estudiar. ¿Y en qué me voy? Entonces, mire, eso no va tan lejos. Yondó tiene el mismo problema. La mayoría de estudiantes universitarios de Yondó estudian acá, pero Yondó tiene un bus que pasa a las 10 de la noche. Entonces, el que no tiene transporte se puede ir en el bus para Yondó. Entonces, esa es una estrategia. Entonces, si nosotros logramos de que, listo, nosotros logramos 5 minutos. De que 20 estudiantes puedan salir del llanito todos los días a estudiar en la Unipaz, le garantizamos la beca, ahí nosotros estamos cambiando toda una generación. Toda, completamente. Igual. Y en San Rafael de Chucurí, que es a la orilla del río, para venirse en lancha, aproximadamente usted tiene que gastar 40.000 pesos diarios en transporte, no se puede. Y allá es peor, los estudiantes no se gradúan de 11, se gradúan de noveno y ya, no pasó nada. Claro, pero entonces, porque la diferencia entre noveno y 11 es ninguna después laboralmente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que generar un programa donde los estudiantes, listo, se graduaron de noveno, pues vamos los fines de semana los estudiantes de noveno, de décimo y 11 estudian los fines de semana. Allá hay internet, llega el internet, pues montemos un punto digital y que los estudiantes estudien virtual porque no pueden venir a Barranca. Claro. Entonces, esas son estrategias que se pueden generar para acabar ese tipo de cosas en los casos de los jóvenes, pero no lo pensamos y no lo actuamos, y son cosas fáciles. Pero eso se piensa y se actúa ¿desde dónde? ¿Desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde la empresa, desde dónde? El gobierno tiene que brindar, el gobierno es el mecanismo que nos tiene que brindar las garantías, ¿sí? Porque hablamos de equidad, es tener las mismas garantías, ¿sí? Y es válido, o sea, los ricos y los pobres tienen que tener la misma garantía. Hablamos del derecho a la educación, el derecho a la salud, pero como eso no se ve, y entonces el gobierno se preocupa es por otras cosas, pero no ven el trasfondo que se pueden generar. Ese es el trasfondo. Listo, si yo hago esto, ¿dónde voy a llegar?
¿qué voy a cambiar? No importa. Entonces es ahí donde salen las megas obras. Es mejor pavimentar una calle que darle educación a cinco jóvenes. Eso no da votos, ¿sí? Pero es como Pero por eso todos estos organismos de los consejos juveniles y todo eso pueden ser tan importantes para formar sujetos políticos capaces de incidir. Claro, y lo que estábamos hablando ahorita, no hay generaciones que puedan seguir ese tipo de cosas. Entonces, hoy el Consejo de Juventudes a nivel nacional puede garantizar a nuevos líderes políticos y actores sociales que puedan incidir en los territorios y tomar decisiones. Entonces, cuando ya se abre ese tipo de espacios, son para eso. Claro. Es para decirle, bueno, jóvenes, o sea, hoy el jóvenes dicen que es el futuro, pero somos el presente. Paramos a un país, ¿sí? Pero ya lo paramos y perdimos ahí. O sea, yo digo que los jóvenes que fueron al paro perdimos, porque perdimos a nuestros amigos, perdimos nuestros brazos, perdimos nuestros ojos, ¿sí? Entonces es ahí donde decimos, listo, perdimos, pero ¿dónde se toman las decisiones? En los espacios de participación, en los consejos municipales, en las alcaldías, en las gobernaciones. Y donde tenemos que cambiar el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a aprovechar el Consejo Municipal de Juventudes para empezar a empoderar a esos jóvenes para que puedan ser líderes. Y entonces en estas elecciones, en unos 15 años, en unos 12 años, vamos a tener el próximo alcalde. ¿Usted por qué es líder? Porque yo creo que tengo empatía, y la empatía lo hace hacer uno cosas que uno a veces ni se explica por qué, pero son cosas que se tienen que hacer. Y los líderes tienen que tener empatía, porque cuando usted tiene empatía, usted piensa que Julanito necesita ayuda, Julanito puede surgir, Julanito puede trabajar, y es ahí donde necesitamos. Y otra cosa, muchos dicen, no, es que los jóvenes necesitan educación, a todos los jóvenes vamos a darle educación, resulta que no a todos los jóvenes les gusta estudiar, y eso es válido, listo, pero entonces si a usted no le gusta estudiar, entonces no, a mí me gustan los negocios, pues vamos a apoyar a los jóvenes para que tengan empresas, ¿ya? Oficios, Entonces, oficios. ¿qué pasa? Lo importante es que el joven entienda qué quiere ser. Si yo quiero ser deportista, pues dediquemos a ser deportista y cómo se brinda la garantía para que puedan salir, para que se puedan mostrar, para que puedan llegar a, ejemplo, el fútbol, grandes clubes, pero no. Entonces, nosotros tenemos que decir a los jóvenes, preguntarle a qué se van a dedicar y generar estrategias para que eso dé. ¿Por qué? Porque no es solo el gobierno dice, no, pero es que yo no se lo voy a Julanita porque Julanita no estudia, pero cumplan, el gobierno no cumple su papel. Ahí se crean estas brechas grandísimas y se crean los grandes problemas de Colombia. Sí, total. Los campesinos Yo quisiera